Es un placer para nosotros, superintendente, tenerlo acá, aquí en Radio Manantial en Cristo, aquí en las Asambleas de Dios en Trenton, Nueva Jersey. Sabemos que el trabajo del Evangelio que Dios nos dio, que Jesucristo nos encomendó en esta tierra, es un trabajo grande, por lo cual el Señor premia a aquellas personas que se esfuerzan a hacer este trabajo. Porque no es fácil llevar el Evangelio, pero tampoco es difícil, porque tenemos a nuestro respaldo y a nuestro lado el Espíritu Santo que el Señor nos dio. Así es que, superintendente, después de que usted, yo sé que tiene tanto trabajo de lo que es en las asambleas de Dios y visitando otros concilios y visitando otros pastores, cuéntanos acerca de su vida, cómo el Señor lo llamó desde temprana edad, o cómo el Señor lo llamó a los caminos del Señor, y cómo el Señor lo ha ido preparando en sus caminos para llegar hasta esta posición. Muchas gracias. Mi trayectoria es bastante larga. La verdad es que me crié en el Evangelio. Cuando decimos que crié en el Evangelio es que desde que yo recuerdo, mi padre, ¿verdad?, servía al Señor Jesucristo, y todo lo que yo conozco es ser parte de la iglesia de Cristo Jesús. A muy temprana edad entregué mi corazón al Señor Jesucristo. A los 12 años me bauticé en agua. Recibí una experiencia que refleja la Biblia, que se llama el bautismo en el Espíritu Santo, y desde mi niñez siempre he estado con los pastores. Desde mi niñez siempre he tenido una amistad y una comunión con los pastores, y los pastores me llevaban de un lugar a otro, y poco a poco me formé en la vida de la iglesia y comencé a participar en los eventos de la iglesia. Fui líder de los niños, fui líder de los jóvenes, fui parte de la junta de una iglesia independiente, luego me uní a una iglesia de las Asambleas de Dios. Comencé mi ministerio enseñando en el Instituto Bíblico para el Concilio Asamblea de Iglesia Cristiana, más luego continué enseñando la Biblia en el Instituto Bíblico de las Asambleas de Dios, y así pues cuando vine a ver, empecé a pastorear una iglesia en el West Side de Manhattan. Pastoreé por 2 años, y más luego pastoreé una segunda iglesia que la pastoreé por 20 años en el este de Manhattan, de los Estados Unidos, en el barrio hispano. Y después de ahí pues fui presbítero supervisando las iglesias de Manhattan. Luego fui secretario del Departamento de Educación del Concilio, y luego fui electo por el pueblo para ser a tiempo completo el director de educación, promoviendo nuestros institutos bíblicos y las escuelas dominicales en las iglesias. Y aproximadamente 12 años atrás, en la providencia de Dios, en la asamblea me escogieron para ser el superintendente de las Asambleas de Dios. Amén. Ha sido un largo viaje, poco a poco Dios preparándome para hacer la labor que Él me ha encomendado. Amén. Así es que se ha visto el arduo trabajo que ha tenido y que ha venido desde un principio. Yo sé que hay muchas personas ahora que tal vez nos van a estar viendo, nos están viendo en este momento, que también quieren lo que es ponerse en las manos del Señor y hacer ese trabajo. ¿Qué consejo le puede dar a esas personas? Bueno, creemos firmemente, basado en la enseñanza de la palabra de Dios, que toda persona que se convierte a Cristo Jesús tiene un trabajo que hacer en la vida de la iglesia y en la comunidad. Amén. No hay espectadores en la iglesia de Cristo Jesús. Amén. Es más, que oí citar un ministro que dijo: si usted está en la iglesia y es un espectador, no está haciendo nada, estás en pecado, decía el autor. Porque Dios tiene un plan y un propósito para cada persona. Desde luego, uno se tiene que preparar espiritualmente para poder ser usado en el ministerio, sea en la iglesia local o más allá de la iglesia local. Es importante que el hombre y la mujer que se convierte a Cristo desarrolle disciplinas que son necesarias para vivir una vida fuerte en Dios. Me refiero a la oración. Amén. Me refiero a la lectura de la palabra de Dios, leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, meditando en la Biblia y poniendo en práctica la instrucción de la Biblia. La importancia de asistir a las reuniones de la iglesia y compartir con los hermanos en la iglesia, y estar disponible a Dios y a la iglesia
en cualquier lugar que nos pongan. Uno no comienza como un obispo, como mi persona. Sí. Uno no comienza como pastor de una iglesia. Amén. Uno comienza haciendo lo que se le pone a uno en las manos. Puede ser limpiar la iglesia, puede ser evangelismo hablándole a las damas uno a uno, puede ser, ¿verdad?, trabajando con las damas, los caballeros de una iglesia, en una célula, en una iglesia. El hombre y la mujer que se pone a las manos de Dios y de la iglesia y vive una vida consagrada, Dios te va a dirigir tus pasos y Él te va a poner en el lugar que Él quiere para usted. Amén. Cuando yo era joven, yo no pensaba que yo iba a ser un pastor. Y al comienzo del desarrollo de mi ministerio, yo siempre pensé que iba a ser un maestro de instituto bíblico, lo cual fui, hasta principal del instituto bíblico. Yo pensé que toda mi carrera me iba a dedicar a la lectura, al estudio, a la enseñanza de la palabra de Dios, a formar líderes. Pero para mi sorpresa, Dios me llamó a ser un pastor y luego un obispo o un superintendente que superviso en estos momentos unas 400 iglesias. Amén. Que es un trabajo muy arduo, pero comencé poniéndome a la disposición de Dios, consagrando mi vida y a la disposición de mi pastor. Pastor, en lo que usted me necesite, yo estoy presto. Y jugué todas las bases, como se dice, de la vida de la iglesia. Sí. Y el Espíritu Santo me preparó y me capacitó, me dio la destreza, hasta que luego me puso en cada etapa de mi vida, me puso en el lugar que Él quería. Amén. Hasta el día de hoy. Sé que ha sido una larga trayectoria y, gracias por el consejo, porque muchas personas también pueden estar viendo, pueden estar escuchándonos y quieren brincar de una posición a otra posición más alta. Y sabemos que en el Señor el servicio es lo mejor que debemos de hacer en el Señor y la preparación tanto espiritualmente como académicamente, ¿no? Eso es correcto. Algunas personas piensan que ser el líder de un movimiento, el pastor de una iglesia, es una posición de poder, de controlar a los demás. Al contrario, la instrucción de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros existimos para servir a Dios sobre todas las cosas. Amén. Y a la comunidad evangélica y al pueblo en general. Es servir. Uno se prepara, hay formas de prepararse. En los Estados Unidos y a través del mundo, si usted nos escucha de algún otro país más allá de los Estados Unidos, hay escuelas, institutos bíblicos, seminarios evangélicos que uno se puede preparar. Está el estudio personal de la Biblia, la lectura de buena literatura cristiana, y uno sí se debe preparar para poder servir a Dios mejor. Así es que usted puede hablar con su pastor y yo estoy seguro que su pastor le puede orientar a donde usted puede estudiar para prepararse mejor. La iglesia local desde luego nos prepara. Amén. Y tenemos la preparación en la iglesia local. Otros van más allá de la iglesia local, van a un instituto bíblico, un seminario teológico para prepararse aún mejor. Pero siempre estamos aprendiendo, siempre estamos sirviendo. No es asunto de dominar, no es asunto de controlar, es asunto de servir. De servir, amén. Y ese es un gran ejemplo que nos dejó desde un principio nuestro Señor Jesucristo, que teníamos que servir a esta humanidad. O sea que hay mucho trabajo, porque lo que es la preparación espiritual y lo que es la preparación académica van juntas. Porque la gente, yo he escuchado personas decir que para qué prepararse académicamente. Con solo el comenzar a entender y averiguar más allá cómo comenzó las asambleas de Dios. Me pregunta. Porque eso es un estudio, ¿no? Sí, y hay muchos libros buenos que registran esa gran historia de la Asamblea de Dios y del movimiento pentecostal en general, y también de la iglesia evangélica. Cada uno tiene su historia. Amén. Pero las Asambleas de Dios en particular, que es el movimiento en el cual yo pertenezco, nació casi 100 años atrás, en el 1914. Eso quiere decir que unos 4 años más nosotros estaremos celebrando 100 años como movimiento. Amén. Pero en el 1900, una mujer, Mary Osmond, estaba en una escuela en Topeka, Kansas. Y ella estaba estudiando en un instituto bíblico y leyó el libro de los Hechos
y ella descubrió en